nosotros, que en ti podemos abandonarnos y saber que en tus manos estamos seguros, estamos confiados. Padre amado, gracias por la bendición de estar en tu presencia, gracias por el don de la vida, por las bendiciones que nos concedes en cada jornada. Permite asimismo que en cada comienzo, Señor, podamos tener un corazón agradecido. Y de manera especial hoy recuerdo ese mensaje de la Madre Teresa de Calcuta. Si oramos es porque creemos, si creemos, amaremos, y si amamos, en definitiva, serviremos. Gracias, Señor, por llamarnos a servir. Te presentamos el programa de este día. Te pedimos que nos concedas la gracia del Espíritu Santo para comunicar conforme a tu voluntad. Bendice a cada una de las personas que están en sintonía. Guarda todo lo que hemos de compartir y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Palabra y Vida. Un programa de evangelización, formación de familia y defensa de la vida. Una producción de la Fundación Palabra y Vida. Con ustedes, sus anfitriones. Buenas noches a nuestros hermanos que nos acompañan en esta nueva emisión de su programa Palabra y Vida. Como cada semana es un enorme placer compartir con ustedes en vivo desde nuestra estación matriz Vida 105.3 FM en la República Dominicana. Con ustedes en esta noche un servidor, Carlos Torres, y me acompañan en cabina nuestra hermana Leslie Torres. Encantada de estar aquí una vez más. Nuestra hermana Marina Lorenzo. Buenas noches a todos. Y el caballero de último, claro está, ¿verdad? Nuestro hermano René González. Así es, muy buenas noches a todos, mucho cariño para todos. Así es, bueno, pues estamos de regreso una vez más para compartir un tema que hemos preparado con mucho amor, con mucho cariño, con mucha oración también, de manera muy especial para cada uno de ustedes. Y hoy venimos con la tercera entrega de la serie Introducción a los Sacramentos. Hemos venido trabajando la introducción a los sacramentos. Primero dimos un primer tema hace 2 semanas, donde hablamos pues una introducción a la introducción, por así decirlo. La semana pasada, exactamente, la semana pasada estuvimos trabajando pues los sacramentos de iniciación, que son bautizo, confirmación y Eucaristía. Y hoy estaremos trabajando el tercer tema de la serie, que son los sacramentos de curación. Ya un poco más adelante estaremos desarrollando una serie in extenso donde trabajaremos cada semana un sacramento pues a mucho mayor profundidad. Pero en esta simplemente queremos dar una visión general de cada uno de ellos. Es bueno, Carlos, recordar, ponerlo de nuevo en lo que son los sacramentos, según el Catecismo de la Iglesia Católica, que son 3 elementos fundamentales que componen un sacramento. Lo primero es que son instituidos por Cristo. Segundo, que son confiados a la iglesia, o sea, el cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia, y que tienen un fin de vida, de transmitir la vida divina. Son encuentros con Dios, Dios nos abraza en los sacramentos. Es importante recordar esa parte. Sin duda alguna. Me quedo con esa, de que el Señor nos abraza en los sacramentos, porque ciertamente los sacramentos, como dice la Sacrosanctum Concilium en el numeral 59, están ordenados a la santificación de los hombres. Y la santificación de los hombres viene precisamente por eso, por un abrazo experimentado, por un amor disfrutado. Cuando nosotros nos sabemos amados y abrazados por el Señor, reconocemos su amor, eso nos lleva a la santidad. Si no, la santidad sería como algo externo, como algo simplemente por llenar requisitos. La santidad es auténtica cuando se hace como un amor que es respuesta. Así que me quedo con eso, René, que decías, de que el Señor nos abraza en cada uno de los sacramentos. Los sacramentos definitivamente nos acercan al Señor, y qué bello también detenernos en el hecho de que podemos ubicarlos en una cierta semejanza con las etapas de la vida. Y sí, ya hacía referencia, Carlos, a que empezamos con los sacramentos de iniciación, hoy abordamos los de curación, y también los sacramentos de servicio, que serán en un próximo programa. Así es. Y los sacramentos no solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y cosas, y por eso se llaman sacramentos de la fe. Son signos visibles de realidades divinas que no podemos ver. Por eso es cuando hablamos de aquello, la
en la definición de los sacramentos, en el primer programa, pues justamente presentábamos esto, que el sacramento no es lo que vemos, el sacramento es lo que no vemos. Lo que vemos lo que vemos es el rito. Es el rito, es un signo que nos permite pues tener una memoria de lo que allí ocurrió, tener una fecha de lo que allí ocurrió y también participar corporalmente en un acto de fe, en un acto de eclesial, un acto de iglesia, ¿no? Junto con el resto de los hermanos. Pero lo que ocurre detrás realmente no lo podemos ver. Es misterio, para nosotros es misterio, porque nuestra mente no alcanza a llegar, a entender la profundidad de eso. Y cuando Carlos dice que hoy vamos a hablar de los sacramentos de curación, pues nos referimos a los sacramentos que velan por la salud corporal y la salud espiritual de nosotros. Por eso son los de curación. Se trata del sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión y el sacramento de la unción de los enfermos, que es uno de mis favoritos. Bueno, es que uno no puede establecer favoritos. La verdad que yo he recibido personalmente tantas gracias a través del sacramento de la unción de los enfermos, a nivel personal, en momentos que lo he necesitado, pero sobre todo he visto a Dios obrar con tanto poder a través de ese sacramento, que es tantas veces malentendido, porque la gente entiende que al llamarle por mucho tiempo la extrema unción, o sea, lo que se daba solamente en el momento de la muerte, el último viático, la gente lo asocia como con un sacramento de muerte. De despedida casi. De despedida, y así realmente es un sacramento de vida, que ciertamente debemos otorgarlo a los moribundos, y hablaremos de eso más adelante, pero yo he visto a Dios obrar, yo he visto a Dios dar a recuperar la salud enfermos a través de ese sacramento. Esa sería una perspectiva de la visión general del sacramento, y también hay quienes quizás pudieran pensar que solo atiende a sanación física. Exacto. Sin embargo, ofrece la sanación espiritual, ofrece el perdón de los pecados, también conlleva la capacidad para no volver a pecar cuando es otorgado de manera plena junto con el sacramento de la reconciliación. Y creo que estos dos sacramentos, ambos son malentendidos. También pasa con el sacramento de la reconciliación. Mucha gente la puede tomar como si fuera una consulta psicólogo, otros lo pueden tomar como borrón y cuenta nueva, otros peor lo subestiman y no acuden a él y se pierden de las gracias, otros creen que solamente es borrar y no se dan cuenta de las capacidades que el Señor nos da con este sacramento. O sea que hay mucho en los sacramentos de curación donde nosotros debemos reconocerlos para poder acudir a ellos y sacarles toda la gracia que el Señor nos encierra. Hay un aspecto que es importante en estos sacramentos, y es que uno se acerca a Dios con una necesidad. Esa es la característica de estos sacramentos de curación. Uno va porque necesita a Dios. Sí. Uno va a ese encuentro con Dios en que uno va a recibir todas las gracias que uno necesita, la salud. Yo diría que uno se reconoce necesitado, porque siempre lo necesitamos, pero es que en ese momento, como nos reconocemos necesitados, estamos como más abiertos a que la gracia de Dios opere. Sí, y estamos en un momento, quizás la palabra sería frágil. Vulnerable. Estamos en una situación de vulnerabilidad en la cual si no acudimos al sacramento, si no lo recibimos, entonces no contamos con la fuerza para poder recuperarnos e integrarnos nuevamente a nuestra vida cotidiana. Así que ya te dimos rápidamente un poco de lo que va a ser hoy. El jueves pasado nos emocionábamos hablando del bautismo y de la comunión y de la confirmación. Y hoy vamos a hacer lo mismo, porque es que los sacramentos son fiestas de fe, son fiestas de gracia, y nos vamos a emocionar en cada uno y vamos a contar la maravilla de Dios en cada uno. Antes de irnos a la pausa, a propósito de eso que tú estás diciendo, estaba contando un sacerdote que iba a celebrar la unción de los enfermos a una casa en España, y cuando fue se encontró que había champaña, que estaba toda la familia reunida y que había un ambiente de fiesta, y él dice, es cierto, es una fiesta que estamos celebrando. Esta unción de los enfermos, sí es que hay que verlo, no con la tristeza que representa, por ejemplo, el paso a la muerte y eso, sino la unción de los enfermos es un sacramento de fiesta como son todos los sacramentos. Amén, qué hermoso. Así que vamos a una breve pausa musical y quédate con nosotros en Palabra y Vida Radio. Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sea, pero hazlo
sencillo. Hazme un corazón como el tuyo. Usa la forma que quieras, pero hazlo igualito que el tuyo. Como quieras, Señor. Como quieres que sea. Dale la forma a Jesús. Hazlo a tu manera. Que tenga tu paciencia, tu amor. Que tenga tu voluntad. Que tenga tu libertad. Que reine esa paz con Dios. Que tenga lo que me falta. Que sobre lo que no tengo. Hazme un corazón de barro. Es todo lo que yo quiero. Que tenga tu sencillez, siempre tan lleno de luz. Perdonar como perdonas, mira que bien lo haces tú. Hazme un corazón de niño, un corazón limpio y puro. Dale vueltas con tus manos. Y hazme como el tuyo. Sí, Señor Jesús, en este momento te pedimos que nos hagas un corazón como el tuyo, un corazón limpio, un corazón como un niño, un corazón con amor para dar a los demás, un corazón preparado para ti y un corazón para ser moldeado por ti. Un corazón como el tuyo. Hazme un corazón de barro. Rompe el corazón de piedra. Dale las vueltas que sean. Pero hazlo a tu manera. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema sacramentos de curación como parte de la serie sobre la introducción a los sacramentos. Recordamos el teléfono de cabina para tus intenciones de oración, 809-536-1053. En este segmento vamos a hablar de este del sacramento de la reconciliación, que es aquel a través del cual el Señor nos da el perdón de los pecados. Antes de comenzar, quiero recordar nuestras redes sociales, @Palabra y Vida RD. Pueden buscarnos en YouTube, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Allí tenemos publicado todo el contenido que compartimos en este programa y también las grabaciones en video de cada uno de los programas desde hace más de un año. Así es, así que búsquenlos. Y compártanlos también, ¿verdad? Y coméntenos y díganos, mira, nos gustaría que hablen de tal cosa. De hecho, la serie sobre la teología del cuerpo vino gracias a un comentario de una hermana, me parece que en Venezuela, que comentó a través del Facebook, ¿y por qué no hablan de la teología del cuerpo? Y al cabo de 2 o 3 meses que pudimos cuadrarlo, pues introdujimos ahí esa serie. Así que pidan, que estamos para servirles. Y además nosotros aprendemos muchísimo cuando estamos preparando estos programas y con todo. Pues hablemos del perdón de los pecados. Sí, el perdón de los pecados es una necesidad, porque a pesar de que recibimos el bautismo, ¿verdad? Nosotros, la naturaleza humana es frágil y tiene la concupiscencia, o sea, la vuelve. Y concupiscencia es esa inclinación al pecado, para quien quizás escuche el término por primera vez. Dominguero. Sí. Muy bien, Marina, sí, muy oportuno el comentario. Entonces, es una necesidad. Estamos ahí, nuestro camino de crecimiento en la vida cristiana, en la vida de fe, a veces caemos, subimos, bajamos, pero tenemos a Dios que nos perdona y que nos ayuda y que nos sana y nos libera y nos ayuda a continuar hacia adelante a través de ese bello sacramento que es de la confesión, que tiene varios nombres,
Mucha gente la dice la confesión, confesión, la penitencia, el sacramento del perdón, el sacramento de la conversión. Y la imagen bíblica que más me llega para el sacramento de la penitencia es el regreso del hijo pródigo. Lo cuenta totalmente. O sea, es la caída, como uno comete el error y se aleja y después se da cuenta, mira dónde estoy, a qué nivel he llegado. Pero siempre está Dios que nos espera y nos abraza, como dijimos anteriormente, y nos sana, nos limpia, nos pone un anillo en las manos y nos pone un vestido nuevo. Tú sabes que escuchar a René me recuerda que siempre cuando hablan de la parábola del hijo pródigo, hacen referencia que también la refieren como la parábola del Padre Misericordioso, justamente, y a eso nos anima el Señor a través de las gracias que recibimos en el sacramento de la reconciliación, a reconocerle como un Padre misericordioso. Ahora que tú mencionas esa parte del Padre Misericordioso, recuerdo una vez que yo hice una metida de pata muy, muy seria, tuve un pleito con el Señor y fue como en voz alta. Estábamos él y yo solo, pero fue muy feo. Y después de la pataleta, pues yo sentí la necesidad muy fuerte de confesarme. Llamo a este sacerdote, creo que he hecho la historia aquí, llamo a este sacerdote amigo y le pregunto y me dice que va a una parroquia y llego allá a confesarme. Salto todo y la verdad que me sentí así, como el hijo pródigo, con una necesidad de ponerme en camino de regreso. Fue como una caída estrepitosa. Y cuando voy y le cuento todo a este hermano sacerdote, me dice, ¿cuánto te está amando Dios en este momento? Y yo le digo, tú no viste nada de lo que yo te dije. O sea, y vuelvo otra vez y arranco con toda la historia, no sé qué. Y me dice, ¿cuánto te está amando Dios en este momento? Y yo decía, ¿pero por qué? Te está amando porque te ha ayudado a hacer reconocerte pequeña y necesitada, como decía René. Y ahí me da toda una prédica del amor de Dios que ya yo no podía, o sea, eso era, como yo suelo decir, llanto, moco y baba. Yo realmente me encontré con el Padre de la Misericordia, como me ha pasado muchas veces en el sacramento, pero ese día de manera particular, cuando puse mi miseria así, sin querer maquillarla, sin hacer un examen de conciencia profundo, porque de verdad yo necesitaba y salir, escuchar a Dios a través de del sacerdote, decirme cuánto te estoy amando, cuánto te amo. Fue para mí, la verdad, que una confesión memorable. Y de ahí la importancia de contar con un buen confesor, porque si bien es cierto que el Señor obra el perdón a través de cada uno de sus ministros, pues hay ministros que tienen un don particular de consolar al hermano cuando se acerca con una situación de pecado, que es diferente a cuando tú te acercas al confesionario y simplemente recibes la absolución de tus pecados, que no es poca cosa, digo simplemente, pero no es poca cosa, sí. Aclaro, o sea, es un gran regalo, pero cuando recibimos además una palabra de ánimo, una exhortación de parte del sacerdote, pues indudablemente es que contamos con una herramienta y nos yompea y salimos de allí pues con el firme propósito de no volverlo a hacer. Y que el sacerdote, hay muchos sacerdotes que hacen bien la conciencia de que ellos son in persona Christi, como se dicen, que ellos son Jesús mismo que está ahí perdonando, y la actitud del sacerdote debe ser la actitud de Dios, la actitud del Padre misericordioso, que afortunadamente la mayoría lo tiene. Así es. No es que uno no está pidiendo, digamos, que indulgencia, que sean indulgentes, sí. sino que sean misericordiosos, que sean amorosos como el Padre. Y así uno puede recibir una bella confesión. Y es bellísimo cuando uno se acerca al confesionario con la plena conciencia de qué es el sacramento. Y no simplemente por cumplir con una formalidad, entre comillas, asumiendo que el Señor siempre me perdona. El Señor siempre te perdona, pero el sacramento es real. Y la gracia que obra el sacramento es real, porque no solamente es la gracia del perdón, sino que es la gracia que te capacita para no volverlo a hacer, para vencer ese pecado y pues tú cada vez más acercarte hacia el ideal de santidad que el Señor nos propone. De hecho, si nos damos cuenta, a veces uno piensa, pero voy a confesar el mismo pecado y tal, y mucha gente cae en ese error, en decir, no, yo no voy a ir al sacramento porque estoy confesando lo mismo. O cambian de sacerdote. O cambian de sacerdote. Sin embargo, cuando tú vas y vas haciendo tu examen de conciencia y un buen día miras hacia atrás y te das cuenta de la victoria de la gracia en tu vida, pero esa es la victoria de la gracia sacramental, que por tú venir una y otra vez al sacramento, confesar este pecado, vas recibiendo esa gracia que tú no la ves, como decía Carlos, porque no es visible, para tú ir venciendo
y de repente el Señor va haciendo y va construyendo santidad en ti y vas venciendo esos pecados. Y una de las dificultades más comunes que tenemos a la hora de nosotros confesarnos, de acudir al sacramento, es que a veces no entendemos la necesidad. A veces no entendemos la utilidad del sacramento, no entendemos el método que el Señor ha elegido para perdonar nuestros pecados. Y es muy común escuchar, no tanto en católicos comprometidos, pero sí en católicos que van a misa los domingos y todo, es común escuchar, ¿y para qué yo me voy a confesar? ¿Para qué voy a contarle mis pecados a otro hombre pecador como yo? Uh-huh. Y resulta que dentro de esta dinámica de la confesión, además de la gracia, que como ya explicamos lo es todo, hay una pedagogía en tu reconocer tu pecado, en tu hacerte humilde, en humillarte a ti mismo frente a otro hermano. Frente a un hermano que, como tú decías, René, está actuando en persona Christi. Es el Señor mismo el que está allí, pues ministrándote su perdón. Entonces, cuando nosotros hacemos eso y tenemos la capacidad de humillarnos ante el sacerdote, que no quiere decir hacernos al menos, sino reconocer nuestra falta, pues indudablemente eso obra grandes frutos en nuestra vida. Tú sabes que uno de los ataques que recibimos los cristianos católicos sobre ese tema es que la iglesia es acusada de que fomenta la culpa. Dice, pero ustedes se sienten culpables, tanto y lo de por mi culpa, por mi gran culpa. Se flagelan. Sí, se flagelan ustedes mismos, pero resulta... tu querido Papa Emérito Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, escribió un hermoso libro que se llama Dios y el Mundo, donde él analiza ese tema y con mucha profundidad sobre lo bueno que es para la humanidad asumir la culpa de los pecados. Lo favorable, por ejemplo, en el caso de los nazis que justificaban que una gente podía asesinar y ser una gente decente. O sea, no había conciencia de lo que era el pecado. Y eso es un gran aporte a la humanidad del cristianismo, saber qué está mal, qué es el bien obrar y qué es el mal obrar. Ahí lo que es importante es nosotros discernir de dónde viene la culpa para esto. Por ejemplo, la culpa es necesaria porque sin culpa no hay un movimiento a la conversión. La culpa es necesaria para el alma. Ese momento de decir, yo pequé, yo hice mal, y es buena cuando me mueve a ponerme en camino de regreso, a reparar, a reconocer, mueve en mí el propósito de enmienda. Sin ella, nosotros no podríamos ser mejores personas. Ahora, hay otro que es cuando decimos mucho, Dios conoce mi pecado, pero me llama por mi nombre. Y el mal espíritu conoce mi nombre, pero me llama por mi pecado. Esa es la culpa que hace daño. Cuando nosotros nos damos cuenta que el mal espíritu usa esta habilidad, esta capacidad humana que nosotros tenemos para hundirnos, para decirte, tú eres, pero ya eso no viene de Dios, ya eso no es de la iglesia, ya eso es el mal espíritu que está mal aconsejándote para echarte al hondo. Yo decía, lo veo de esta manera siempre, si esa sensación de culpa es un espiral que me lleva hacia arriba, que me lleva hacia la conversión, es buena, viene de Dios, es santa. Si es una culpa que es un espiral descendente, me lleva hacia abajo, entonces no está siendo un instrumento de Dios. Es decir, que estamos hablando de que la sana culpa, por así decirlo, es aquella que nos hace sentir sana vergüenza. Exacto. Recuerdo, Monseñor Masalles trabaja mucho este concepto de la sana vergüenza, de que no es malo sentir vergüenza por nuestros pecados, pero la sana vergüenza, que es la que nos lleva a obrar a la conversión, o sea, a recibir el perdón del sacramento y entonces con la ayuda de la gracia poner de nuestra parte para entonces vencer ese pecado. Esa sí es la vergüenza que produce fruto en nuestra vida. Exactamente. Ahora que tú ibas a decir algo, María. No, ahora que tú dices eso de la vergüenza, recuerdo una vez que yo voy donde este buen sacerdote. Yo estaba muy jovencita. Me acababa de confesar y después le escribo un mensaje, un correo probablemente electrónico y le digo, ay, padre, gracias por... Sí, no fue una carta. No, pero tampoco fue un chat, porque hace mucho, no fue ni siquiera un BB Ping. No, ni un SMS. Y entonces le digo, padre, gracias por su tiempo, por su cariño, o sea, por su misericordia y gracias por no escandalizarse con mi pecado. Ese fue mi escrúpulo, ¿verdad? Y me responde este padre, hija mía, todo lo que escuché fue humanidad. Me escandalizaré el día que te inventes un pecado nuevo. Exacto. Pero mientras tanto, tú eres una terrícola. Y de ahí en adelante, cada vez que me veía, me decía, hola terrícola, ¿cómo estás? Hola terrícola, ¿cómo estás? Y eso es como ese papá bueno
que sabe ponerle también humor a nuestra debilidad, a nuestra fragilidad y relativizar esa vergüenza que es dañina. Y es humanamente imposible que un sacerdote pueda recordar los pecados. Ah, no, claro. O sea, al margen del silencio propio del sigilo propio de su investidura, es imposible. O sea, pónganse a pensar todas las cosas que alguien le ha contado, tu esposa, tu compañero de trabajo, lo que sea, que te ha contado sobre alguien o que te ha contado sobre cómo tuvo el día, alguna situación, y tú recuerdas probablemente el 10% de eso. Imagínense cuántos sacerdotes, o sea, a cuántas personas confiesa un sacerdote, cuántos pecados conoce, pero no solamente eso no es su único trabajo. El sacerdote tiene incontables ocupaciones que indudablemente es imposible humanamente poder recordar nuestros pecados y luego mirarnos y uno decir, el sacerdote me está mirando como medio raro. Porque su trabajo no es juzgar. No, por supuesto, y es que por eso te digo, si en algún momento sentimos esa sensación, tengamos la tranquilidad de que además de la investidura que le impide pues hacerlo, ¿no? Y por el mismo sigilo, pues él no puede recordarlo, se volvería loco si recordara el pecado de todo el mundo. Así que hay cosas muy puntuales que nosotros tenemos que hacer para prepararnos para la confesión, para quitar todos esos paradigmas negativos, todos esos miedos, todas esas cosas, y decir, ¿qué yo hago para confesarme correctamente? Luego de ese reconocimiento, Leslie, del que hemos hablado. Exacto, lo primero es el examen de conciencia, que me lleva al reconocimiento, que a veces es un examen de conciencia ordenado, porque digo, bueno, me toca, voy a confesarme, y a veces puede ser lo que yo comentaba ahorita, o sea, me doy cuenta y la gracia actual viene ahí, dice, óyeme, la metiste, dale. Entonces, el examen de conciencia, Leslie, es muy importante, porque el examen de conciencia es un formador de la conciencia. Sí. O sea, hay documentos que te ayudan a quemarte en el examen, ¿verdad? Sí. Pero yo no he pasado el primero todavía. Te forman, es cierto. Te dan una sensación de lo que está bien y lo que está mal. Claro, porque te acusan de alguna manera del pecado. Claro, y te ponen en el tope de tu mente, te ponen cuáles son las situaciones que realmente son pecado, porque a veces cuando hacemos el examen vemos una pregunta, y eso es pecado. O sea, como que no lo había visto de esa forma. No quiere decir que uno se estaba haciendo el loco, sino que tú no habías visto, pues esa acción que tú cometías, no lo habías visto desde la óptica de la gracia y del pecado. Y cuando el examen de conciencia te acusa, como tú decías, René, entonces tú estás pendiente para que cuando te ves frente a esa situación nuevamente, pues tú tomar la decisión correcta, que es la de no pecar. Y también en el examen de conciencia, perdón, Marina, nos salva del escrúpulo dañino. O sea, también de no llamar pecado a lo que no lo es. A veces le llamamos pecado, y lo hemos hablado mucho aquí en el programa, a los sentimientos o a la primera reacción o ese tipo de cosas cuando eso no lo es, sino lo que nosotros hacemos con ellos. En la línea de lo que iba a decir es lo que comentaste, Leslie, porque a veces el examen de conciencia también nos puede ayudar a ser más objetivos con esos pecados y no ir a la confesión para hacer una dirección espiritual, por ejemplo, que suele pasar mucho. Sí, sobre todo en Semana Santa, Viernes Santo, una cola de 300 personas y queremos una dirección espiritual. Gracias. De 40 minutos. El segundo punto es lo que se llama la contrición, el arrepentimiento. Eso es básicamente el dolor del pecado. Cuando uno le hace daño a alguien, le hace daño a otro, al prójimo, eso genera un dolor en uno, pero sobre todo en Dios. O sea, la conciencia de que el acto le causa dolor a Dios, él debe llevar a uno al arrepentimiento y a la constricción, que es con la segunda actitud con la que uno debe acercarse a la confesión. Está el mismo acto de la confesión, que es cuando ya nosotros llegamos ante el sacerdote, ponemos en las manos misericordiosas de Dios todo lo que somos, y viene en el acto de la confesión también la absolución. Así es, algo importante, digamos una sugerencia, es perfectamente legítimo escribir nuestros pecados en un papelito cuando hacemos nuestro examen de conciencia y usted llegar al confesionario con su chivito. Eso no es nada sacrílego, eso no es nada incorrecto. Créanme que es mejor nosotros llevar una conciencia o un orden claro de cuáles son los pecados que tenemos que confesar a que simplemente se nos olviden. Si se nos olvidan y luego los recordamos en una próxima confesión, pues tenemos el deber de presentarlos ante el ministro, pero perfectamente podemos escribirlo y es de hecho recomendable para que así nos aseguremos de recibir la gracia plena. Lo que no se le debe quedar a uno es un verdadero propósito de enmienda. Sí. Esa actitud no debe faltar en el proceso de la confesión. O sea, estar consciente de que es una acción sacramental seria con la cual no se relaja, sino tú tienes una actitud seria de enmienda y te van a poner una penitencia que hay que cumplirla. Antes se pensaba que la solución venía después
de la penitencia, Sí. pero no, la solución primero y la penitencia después, porque la solución no depende de que tú cumplas la penitencia o no. Uno debería cumplir la penitencia, pero la solución es por Jesucristo que la hace. Que la penitencia viene a ser una especie de acción de gracias por haber recibido aquel sacramento. Exactamente. Y sé que estamos como cortos de tiempo con esto, pero con la penitencia ha sido tan ridiculizada por a veces los hermanos que no le entienden el sacramento, hasta por canciones que dicen rezando 2 Padres Nuestros, el asesino no revive a su muerto, y ese tipo de cosas. La penitencia debemos entenderla como lo que es. La penitencia no está llamada a ser necesariamente una reparación ojo por ojo y diente por Sí, diente del pecado, no es un intercambio. Es un acto con el que el Señor entiende que nosotros necesitamos para ser pleno, para dar gracias, para vivirlo. Muchas veces a mí me han puesto de penitencia, pues, rezar ante el Santísimo. O sea, son muchas cosas que no tienen necesariamente una correspondencia con la dimensión del pecado, porque no es eso lo que busca. Y ese propósito de enmienda debemos acompañarlo de la conciencia de que tenemos que abandonarnos en el Señor para cumplirlo. O sea, esa confianza en que Dios es quien nos asiste. Sí, entonces, por último, antes de irnos a la pausa, vamos a hablar rápidamente de los efectos que da el sacramento. Rápidamente enumerándolos. Primero, ya hemos dicho, nos reconcilia con el Señor, nos otorga el perdón de los pecados, pero también nos reconcilia con la Iglesia. Sí, así es. Sobre todo las personas que han cometido el pecado de apostasía, que se han ido de la Iglesia, necesitan regresar a través del sacramento de la reconciliación. Recuperamos el estado de gracia si lo habíamos perdido. Si hemos cometido pecados mortales, estamos fuera del estado de gracia, entonces los recuperamos a través del sacramento. La remisión de la pena de la vida eterna, de la pena eterna, perdón, como consecuencia de esos pecados, y lo más hermoso, esa paz, esa serenidad, ese consuelo que nosotros recibimos después de la confesión y que aumenta nuestra fuerza espiritual para el combate diario. Por eso no debemos ver este sacramento como una carga o una imposición, sino que por el contrario debemos verlo como un sacramento que nos libera, que nos sana y que es una buena noticia que trae gozo, paz y alegría a nuestras vidas. Así que vamos ahora a una breve pausa musical. Quédate con nosotros en Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda
espero. Un lugar te he preparado. Y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Que pueda separarte de mi Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Los sacramentos de curación, como parte de la serie Introducción a los Sacramentos. Recordamos el teléfono de cabina para tus intenciones de oración, 809-536-1053, y también nuestras redes sociales, @Palabra y Vida RD, en YouTube, Facebook, Instagram y en Twitter. Y en el segmento anterior se nos fue la guagua. Por eso es que hay que hacer un programa de cada sacramento, porque hay material Sí, siempre demasiado. de sobra. Y ahora vamos a hablar de el sacramento de la unción de los enfermos. Que justamente hacemos referencia al inicio de que suele vérsele como el sacramento de cuando ya la persona está muy afectada de salud, que va a morir, no reconociendo la gracia que hay y que trasciende la sanación física, lo que recibimos a través de la unción de los enfermos. Así es. Este sacramento es muy de Jesucristo, es muy de Jesús, porque Jesús mismo era como un médico, Sí. era como un taumaturgo, o sea, iba haciendo el bien, iba caminando y se encontraba y tocaba a la gente, tocaba a los enfermos y tenía esos gestos de sanación. Entonces él delegó en la iglesia, en los apóstoles, la capacidad de hacer eso. En varios lugares de la Biblia lo dice claramente que la iglesia tiene la capacidad de hacer este sacramento de la unción de los enfermos. Donde se ve más clarísimo es el apóstol Santiago, que habla de que en el capítulo 5, donde dice, ¿hay algún enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Sí, de hecho en los siguientes versículos dice, y el Señor hará que se levante y lo sanará, Claro. y le dará muchos regalos. Esa carta es un testimonio de lo que ocurría y lo que puede ocurrir en la iglesia. Y no es cierto que Jesús iba a tener la intención de que eso se hiciera solamente en el tiempo de Jesús. Hacerlo él. Ajá, en aquel tiempo, sino era para toda la gente. Por eso él decía, ustedes harán cosas mayores, incluso, harán cosas mayores. Así que este sacramento, que solamente puede ser administrado por los sacerdotes, o sea, los obispos y los presbíteros, tiene momentos muy hermosos. Tiene ese momento de la unción con óleo, que es el óleo bendecido por el obispo sobre la frente y las manos del enfermo, y tiene el momento de la oración, donde el sacerdote implora la gracia especial que otorga este sacramento, la gracia de la fuerza, de la salud y eso. Yo comentaba en el primer segmento lo hermoso que es vivir este sacramento en comunidad, vivirlo con la familia. No sé si lo dije en la pausa o en el segmento, pero en la pausa fue que lo dije, pues vivirlo en comunidad, vivirlo con la familia, recibiéndolo, o la comunidad viviéndolo. Yo lo he recibido varias veces y también he estado con hermanos que lo han recibido, y es hermoso ver cómo cuando conducidos por el sacerdote, todos oran, todos participan de una oración de los fieles hermosa, de la lectura del Evangelio y entonces del momento de oración por el enfermo. Y es también ver cómo a través del sacramento podemos observar que hay un nuevo sentido al sufrimiento, a ese padecimiento físico, también a lo que a nivel espiritual nosotros estemos enfrentando, porque sabemos que no estamos solos y que ese sufrimiento, ese dolor, podemos ofrecerlo
al Señor. Sí, de hecho, la iglesia de alguna manera, Marina, se beneficia de cuando el enfermo pone ese sufrimiento, digamos, a los pies del Señor, observando a Jesús en la cruz y lo incorpora. Es una gracia para la iglesia ese momento. El sufrimiento redentor. Exactamente, el sufrimiento redentor de la persona que está sufriendo. Yo recuerdo que en un proceso de salud que tuve bastante delicado, hace más de un año ya, yo dije, bueno, me va a doler, sé que me va a doler porque fue un proceso de cáncer puntualmente y ya conocía los efectos que tenía, pero no quiero quedarme con que solo me duela, porque si no simplemente sería sufrimiento, sino que quiero encontrar la gracia de Dios en este proceso que Él ha permitido. Amén. Y nosotros los que tuvimos la gracia de estar cerquita de ti, lo vimos, o sea, vimos cómo el Señor obraba. Y Marina es una de esas personas que recuerdo puntualmente también a mi compadre Jorge Ledesma cuando estuvo enfermo, personas que vivieron la enfermedad de tal manera que cuando tú venías a hablarles, a acercarte o lo que sea, tú salías ministrado. La profundidad de oración que tú viviste en ese tiempo se notaba tan pronto uno hablaba contigo, o sea, era algo donde la gracia de Dios estaba así como a flor de piel, siempre está, pero definitivamente en el momento de la enfermedad está de un modo particular. Yo cuando estuve enferma estuve también en un momento incluso de aislamiento, 10 días sin contacto con seres humanos y recibí el sacramento antes de recibir este tratamiento de yodo radiactivo. Esos días posteriores al sacramento fueron días de especial gracia porque es que el Señor estaba ahí y me había dado todo lo que yo necesitaba para que ese sufrimiento fuera redentor y para que diera fruto en mi vida y fruto en la vida de los demás. Y la mayor prueba de la efectividad de este sacramento es que en el momento en el que corporalmente nos sentimos y estamos más frágiles, es en el momento en el que el Señor nos regala la gracia de ser fuertes, porque es un momento en el cual uno se enfrenta a muchas dudas, a dudas de toda índole, no solamente dudas de índole médico, pero por la mente de un enfermo pasa hasta quién me va a cuidar, quién se va a encargar de mi mamá, que soy yo que la cuido siempre, los temas económicos y toda clase de detallitos que pueden parecer tontos en la mente de un paciente, pues pueden ser grandes preocupaciones. Y es en ese momento en el que el Señor, a través del sacramento, les da fortaleza, le da serenidad, le da paz y le permite entonces enfrentar esta situación de sufrimiento o de potencial sufrimiento, como bien decíamos, como un sufrimiento redentor, un sufrimiento que dé un fruto para la vida no solamente de él como paciente, sino para todos quienes les rodean. Y yo creo que el sacramento también tiene como unos beneficios indirectos de consolación para la familia, de la presencia del sacerdote en la casa o en la habitación del hospital. De repente es una oportunidad para que toda la familia se encuentre con el Señor, se encuentre con el ministro. Hemos visto tantos casos donde también otros se acercan y quieren recibir la confesión. La enfermedad es una oportunidad para encontrarse la familia, es un medio de que fluyen las gracias del Señor. La prueba es un camino de bendición. Entonces, ese momento del sacramento, para las personas que de repente nos pueden estar escuchando y tienen a alguien enfermo y tienen temor de que se sienta de que se va a morir, si le traemos al sacerdote, tiene temor de no encontrar sacerdote, tiene temor, y a veces también lo dejamos para última hora y entonces no aparece el sacerdote porque resulta que es domingo a las 12 y ya la persona... Hay que recibir el sacramento, procurar el sacramento temprano y abrirse a que toda la familia pueda recibir también los efectos indirectos de tener al Señor cerca. E incluso esperamos a veces hasta que ya el paciente esté en una situación de inconsciencia, donde ya no sabe lo que está ocurriendo allí. El Señor sigue obrando igual, porque por la fe de sus hermanos, de su familia, pues el Señor concede la gracia de igual manera, pero es importantísimo eso, que entendamos que es un sacramento, como tú decías, Leslie, de vida. De vida. Y si la voluntad de Dios es que no otorgar la sanación corporal en ese momento, y pues ya que pase a su nueva casa, que se mude a su nueva casa, pues es un sacramento también que te prepara para ese paso, te prepara para el paso hacia la vida eterna. Y wow, qué grandioso regalo tenemos allí en este sacramento. Entonces, si tenemos un enfermo cercano,
hablemosle primero de este sacramento. Sí. No lleguemos con el sacerdote de repente Una porque catequesis, puede ser un poco complejo, ¿no? Se puede impresionar por las mismas distorsiones de las que hemos hablado, pero háblale, exhórtale, acompáñale, motívale y hazle entender que, como tú decías, en una catequesis breve, que no es un sacramento de despedida, sino que es un sacramento de fortaleza, un sacramento de preparación y un sacramento de vida. Este regalo que nos da la iglesia es un vehículo hermoso también para hacer muchas cosas que los enfermos necesitan en este momento. Acompañar al enfermo, para acompañar a la familia, para cuidar a la familia, para propiciar momentos de sanación interior, momentos de conversaciones necesarias. A veces ante la enfermedad hay tantos temas que preocupan a todos, como decía Carlos, pero que no los hablamos, que nadie se atreve a hablarlo. Se arman unos silencios innecesarios. Entonces, todo esto pueden ser procesos positivos, sanos, que se desencadenen a raíz de abrirnos solamente a hablar, de decir, vamos a buscar al sacerdote. El sacerdote es un instrumento del Señor. Y la verdad que lo hemos visto tantas veces, personas levantarse, pero también familias reconciliarse, personas reconciliarse con la vida, saber que tienen que salir a pedir perdón. Hay tanto tiempo, hay tantas cosas hermosas, así que no nos perdamos de este sacramento. Y saber también que este hermoso sacramento, al igual que el anterior de la penitencia, no es solamente una vez en la vida, que uno acude a él. Gracias. Tú hace un momento diste tu testimonio de que en cada ocasión que pasaste por un problema de salud, te acercaste al sacramento. O sea, que no es de que esta es la última vez que me voy a... No, en varias ocasiones puedes recibir esa gracia, tal como acercarte al sacramento de la penitencia también. Y el sacramento de la unción de los enfermos tiene mucho de compasión también. Sí. El Señor nos dice en Mateo 5, ¿cómo nos dice? Tuve hambre y me diste de comer. ¿Visitaste a los enfermos? Así es. O sea, que es una invitación del Señor a acercarnos como iglesia, como el cuerpo místico de la iglesia de Jesucristo, a los enfermos. Porque a veces, René, pensamos solamente en nuestros familiares, o sea, bueno, cuando yo tengo una situación en la que un familiar cercano esté en una situación de enfermedad, entonces yo. Pero ¿cuánto podemos servirle nosotros a nuestros hermanos? Muchos hermanos que ni siquiera tienen el teléfono de un sacerdote, no saben cómo llegar a un sacerdote, cómo contactarle, y tu servicio de amor, de visitarle, pues debe tratar de capitalizarse y preguntarle, hermano, ¿te gustaría confesarte? ¿Te gustaría que te visite un sacerdote? ¿Te gustaría recibir el sacramento? O sea, tratar de recibir la comunión, claro, la comunión importantísimo. ¿Y cuántas veces enfermos, se nos olvida o poner a disposición nuestros, entre comillas, nuestros contactos para que esos hermanos puedan recibir los sacramentos en los lugares donde se encuentran en convalecencia? Así que tenemos que desarrollar esa capacidad, por decir ese tino, ¿no?, de estar pendiente de las necesidades de esos hermanos para ofrecerle no solamente el sacramento de la unción, sino todo lo que la iglesia tiene. Ser diligentes en compartir la gracia que hemos recibido del Bellísima Señor. frase. Exactamente. Y me ha encantado la connotación que le ha dado Leslie con la parte comunitaria, cómo incide en la familia, en los que están alrededor, porque si bien es cierto, puede haber una persona que directamente esté atravesando el proceso de salud, los que están en el entorno también, de una manera distinta, están viviendo el proceso. Así es. Y yo quiero aprovechar que tú comentas eso, porque recuerdo ahora que hay una fundación de la que nosotros somos parte, Carlos y yo somos voluntarios también, se llama Fundación Cuidarte, está preparando precisamente un taller para las familias y los ministros de la Eucaristía que acompañan a los enfermos. Va a ser en el mes de noviembre, familias que cuidan enfermos, algo así, va a ser en la Universidad Católica. Prometemos que vamos a darle la información aquí mismo en el video de este programa para las personas que puedan estar interesados, lo pondremos en unos días, porque hay mucho material en la iglesia de escucha, de acompañamiento, hay mucha formación. Tú bien hablabas de lo sabia que es la iglesia, y los enfermos necesitan mucho nuestra compañía, necesitan nuestras visitas, necesitan nuestra conversación, necesitan la escucha, nuestra oración también. Y nosotros necesitamos encontrar a Cristo en esos hermanos que están especialmente vulnerables. Yo quiero, antes de que vayamos a la oración, presentar de manera especial el ministerio de las hermanas de las Siervas de María, que de hecho recientemente celebraron aniversario. Así es. Porque son estas hermanas que se donan tanto a los enfermos. Es un ministerio precioso de acompañamiento a los enfermos,
de cuidado durante las noches, de oración por los enfermos, admirable, de verdad, lo que estas mujeres de Dios hacen en lo secreto, en lo discreto, por las familias que necesitan ayuda con sus enfermos. Yo tuve la oportunidad de estar allá por primera vez en años, o sea, nunca había conocido, no me había acercado a esta obra, y fui el sábado pasado a una actividad comunitaria que celebramos allá, un rosario, y las hermanas nos explicaron cuál era su ministerio y yo quedé completamente sorprendido. Sabía que trabajaban con enfermos, pero cuando me explicó cómo lo hacían y cuál era la espiritualidad que había allí, el espíritu de entrega, la donación, todo el proceso de discernimiento que duran estas hermanas, duran casi 10 años en periodo formativo hasta que hacen su compromiso solemne final, ¿no? Hasta a dedicarse a eso de por vida, pues te hace entender que es un verdadero llamado, es una vocación hermosa que el Señor suscitó hace 167 años en las siervas de María. Así que debemos orar mucho por ella también y pues presentar esta congregación, esta comunidad de hermanas a tantas personas que también lo necesitan. Presentar también todos los enfermos de nuestras comunidades, de nuestras familias, los enfermos que nos escuchan o los enfermos de las familias de las personas que nos escuchan. Pedir que el Señor les consuele, les restaure de manera particular. Presentar a nuestra hermana Marcia, la hermana de Onelis, que está también muy malita. Y todas las intenciones de oración que han estado llamando, que nuestros hermanos tienen en el corazón. Así es. Yo quiero presentar a nuestro país, a la República Dominicana, a la Iglesia Universal y a la Iglesia de nuestro país, para que el Señor la oriente, la guíe y la guíe por el sendero que sea de acuerdo al plan de amor que Él tiene para todo el pueblo de Dios. Presentar también a quienes se preparan para recibir algún diagnóstico, que están visitando médicos por situaciones que han visto y aún no tienen una respuesta definitiva, para que el Señor en su infinita misericordia les conceda la gracia de acoger con esperanza y con conciencia plena de que en toda situación Dios nos está amando ese proceso determinado. Y por tantas familias, por tantas personas que tienen el reto de acompañar no solo a familiares, sino también amigos, hermanos en términos generales. Yo quiero presentar a cada uno de los sacerdotes que son ministros de estos sacramentos, del sacramento de la reconciliación, de la unción de los enfermos, y también a todos los ministros extraordinarios de la Eucaristía que cada semana acompañan a los enfermos y van y le llevan el viático de salvación, para que el Señor les ayude, les anime en este hermoso servicio y que en él puedan encontrar las palabras adecuadas para acompañar a cada uno de los enfermos que tienen a su responsabilidad. Por nosotros que somos y nos reconocemos pecadores perdonados y por todas aquellas personas que nos escuchan, que hoy se reconocen como el hijo pródigo en un fango que le es ajeno. Que el Señor les regale a cada uno la gracia de reconocerse, levantarse, ponerse en camino de regreso a la casa del Padre y a través del sacramento de la reconciliación, recibir todo el amor, toda la misericordia, toda la dignidad restaurada que nuestro Padre quiere regalarles. Amén. Bendito eres, Amén. Señor Jesús. Todo esto, Señor, te lo presentamos ahora en este mes de octubre, mes del Rosario, por la intercesión de nuestra Madre, Nuestra Señora de la Salud. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, Muy hermanos. buenas noches. Buenas noches.